Bien, hola, nosotros somos el grupo número 7, conformado por Maleni Hernández, Yasmelin Cruz Jiminián, Jody Collado y esta servidora Joana López. Como trabajo final de la asignatura Psicología del Niño de 7 a 14 años, impartida por la docente Ibelice María Rodríguez Filpo, nosotros estaremos abordando el síndrome de Down. ¿Qué es el síndrome de Down? El síndrome de Down o trisonomía 21, como también se le conoce, es la alteración cromosómica más frecuente observada en la especie humana y quizás sea el procedimiento más antiguo relacionado con la discapacidad intelectual, así como también la causa genética más común de minusvalidez vinculada con el desarrollo del hombre. Existe una gran interrogante desde cuándo apareció el síndrome de Down. No se sabe exactamente si desde el inicio de la civilización la humanidad padece el síndrome o se retoma desde muchas épocas más antiguas. Entonces, el doctor Puchel lo refiere a que el dato antropológico más antiguo que se conoce fue el hallazgo de un cráneo sajón que se remonta al siglo 100 antes de Cristo, como vemos en la figura número 1. Si vemos las características del cráneo, son muy similares a las características físicas ya descritas del síndrome de Down. El mismo autor también señala las figuras, las representaciones culturales o figuras de barro y cabezas coazales hechas en la cultura olmeca en México, que retoma a datos, y su data es de hace aproximadamente 3.000 años. Aún hasta la actualidad no existen datos que avalen esta hipótesis, pero son los hallazgos más antiguos que se tiene de características físicas similares a las del síndrome de Down. Las primeras ilustraciones del síndrome de Down, cuando me refiero a ilustraciones, hablamos ya de imágenes eh, contundentes, por así decirlo, imágenes o fotografías, en este caso pintura. Tiene conocimiento que se encontraban en un altar que data del año 1505. Con base a estas pinturas se refiere al síndrome de Down y es probable que en base a la misma se puede decir que se descubrieron dichas capacidades y discapacidades intelectuales mucho antes del siglo XVI. La figura 3 muestra la pintura del pintor Andrea Montega en el 1506, que se encuentra en el Museo de Arte de Boston. La misma se puede observar a la Virgen, así le titula La Virgen y el Niño. El niño que sostiene a la Virgen en sus brazos tiene rasgos físicos muy característicos a los que hoy conocemos, como presentamos en la imagen, al síndrome de Down. Entonces, a pesar de todas estas conjeturas, no fue sino hasta el siglo XIX que se publicaron informaciones, documentos sobre esta entidad, probablemente porque en ese entonces se disponía de escasas publicaciones médicas. En aquella época eran muy pocas o nulas las investigaciones que presentaban problemas genéticos con discapacidad, es decir, los niños o ya personas adultas que padecían o que presentaban discapacidades, los médicos en ese entonces no le ponían mucha atención. En una conferencia celebrada en 1846, un doctor llamado Seguin describió a un paciente con rasgos subjetivos del síndrome de Down y da significado a este paciente como idiocia, furacia o cretinismo. Ambas o esos tres términos se refieren a personas que en ese entonces tenían discapacidades muy acentuadas, ya sea físicas o intelectuales o fisionómicas. Él se refirió a dichas personas con esos tres términos. En el 1816
66, perdón, el doctor Duncan cita textualmente el primer caso que se describe con las características del síndrome. Él dice, una niña con pequeña cabeza redonda, con ojos achinados, que dejaba colgar la lengua y solo sabía decir pocas palabras, que son características que son ya eh, descritas en la actualidad para personas que tienen que poseen dicho síndrome. Entonces, en ese mismo año, el doctor John Langdon Down era el director para el asilo de retrasados mentales en Inglaterra. Él estudió minuciosamente los pacientes con retraso mental que cumplían esas características ya mencionadas. Le midió el diámetro de la cabeza, estudió su comportamiento y archivó todos esos datos para después publicarlo en el London Hospital Reports. Hizo un artículo de no más de 3 páginas y media, al cual él tituló o está titulado con el nombre de Observaciones de un grupo étnico de idiotas. En esta publicación, él describe minuciosamente todas las características faciales, la coordinación neuromuscular, la dificultad en el lenguaje. También observó la facilidad que ellos tenían para imitar a los médicos que lo estaban tratando y el gran sentido del humor de estos pacientes. Down se vio influenciado por Charles Darwin y el libro que él mismo publicó llamado El origen de las especies. En ese entonces, John Langdon Down pensaba o pensó que este síndrome era un retroceso de la evolución humana. Él se impresionó por el aspecto característico, especialmente de los ojos que presentaban dichos pacientes, y pensó que esos pacientes provenían de una región específica del mundo, en este caso de Mongolia. Les llamó mongoles por las personas nómadas procedientes del reino de Mongolia. Entonces, él pensaba que las personas provenientes de esa región específico eran primitivas y de ahí viene el nombre de mongólico y diosa mongólica o mongolismo. De ahí proviene estas expresiones para las cuales algunas personas hoy utilizan de manera despectiva. Sin embargo, data de antecedentes históricos muy importantes. John Langdon Down pensaba que las personas que padecían del síndrome de Down provenían de una región específica del reino de Mongolia y que eran primitivos. Por eso se le llamó mongoles, idiocia mongólica o mongolismo. De todo lo anterior anteriormente ya expuesto, a John Langdon Down se le otorga el mérito a ser el primer científico doctor que describe las características físicas de estos pacientes. Si bien en la actualidad la descendencia, la proveniencia de que el síndrome de Down proviene de algo primitivo está descartada por la ciencia totalmente porque no hay nada que lo avale. En ese entonces fue de mucha importancia para las aportaciones venideras. A Langdon Down también se le atribuye no solo eso, sino algo muy humano que él hizo con esos pacientes. En ese entonces se les trataba de una manera muy despectiva. Tenían mala alimentación y su higiene era por debajo de los estándares. También sufrían mucho maltrato físico, a lo que Down se paró enfrente de esta situación y luchó por la mejora de lo mismo. Desde ese entonces se le trató diferente a esas personas. Él no se conformó con eso y compró una casa blanca, una mansión, a la cual llamó Normansfield. Y ahí fue como un centro para tener o que las personas que padecían de este síndrome podrían internarse. Ahí se le enseñaba a montar a caballo, diferentes tipos de manualidades artísticas, se le vestía adecuadamente, se les alimentaba adecuadamente y tenían todos los estándares de una persona normal, por así decirlo. Esta casa aún existe hoy en día, a la cual se le llama The Langdon Down Center en Almost Theater, es
prácticamente un museo, pero esto se destaca su labor científica y también humana para estos pacientes. Trisonomía, entonces, dicho esto, síndrome, se le da el nombre de síndrome para destacar las características que presentan estos pacientes, las afectaciones cognitivas, como su bajo nivel intelectual, fisionómicas, sus rasgos físicos, nariz y fosa nasal achatada, ojos achinados, la lengua y otras características, y médicas por las situaciones médicas que presentan como cardiopatía. Y Down se le da por el apellido del nombre a quien fue al científico que primero descubrió o que expresó las características de esos pacientes. Y trisonomía 21 se le otorga a Jerome Lejeune, quien fue el primero en que descubrir que las personas con síndrome de Down tenían un material genético extra, la mayoría de veces un cromosoma 21 de más. De ahí también se denomina la trisonomía del par 21 y ahora los dejo con mi compañera Marlenis. Buenas, yo estaré hablando de la segunda parte, que es sobre la etiología, ya sea la clínica y el diagnóstico, los procedimientos, los riesgos de recurrencia y el seguimiento del síndrome de Down. La pregunta es, ¿cómo diagnostican los médicos el síndrome de Down? Los profesionales de la salud pueden detectar la presencia del síndrome de Down durante el embarazo o después del nacimiento del bebé. Hay dos tipos de pruebas para detectar el síndrome de Down durante el embarazo. Estas dos tienen como diferencia de que una no puede dar una ración exacta y la otra sí puede dar un total diagnóstico completo. En primer lugar, tenemos la prueba de detección prenatal, que no es más que la prueba que puede mostrar que existe una posibilidad, pero no puede determinar a ciencia cierta que el feto tiene o es portador del síndrome. El profesional de la salud deberá recomendar una prueba diagnóstica prenatal dependiendo de la probabilidad o de la estadística de probabilidad que tenga o el porcentaje de poder ser recurrente a este síndrome. Por otra parte, tenemos la prueba diagnóstica que ya es totalmente prenatal, que es la prueba que puede determinar con exactitud la presencia de un síndrome de Down. Las pruebas de este tipo conllevan un poquito más de riesgo que las primeras, puesto que necesitan de una prueba del feto, tanto como de la madre, tanto como del cordón umbilical. Por otra parte, el diagnóstico del síndrome de Down puede también hacerse después del nacimiento, pero regularmente el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos recomiendan que sea durante el embarazo, para así darle seguimiento durante los trimestres de embarazo y poder preparar tanto a la madre como a la familia psicológica y mentalmente del proceso que van a llevar a continuación durante y después del embarazo. Pero también se puede diagnosticar luego del nacimiento. Regularmente eso suele basarse en la primera instancia en los signos físicos del síndrome, pero dado que los individuos con síndrome de Down puedan no tener estos síntomas y que algunos síntomas lo pueden tener cualquier parte de la población en general, el profesional de la salud tiene que ser responsable de tomar una muestra y confirmar el diagnóstico. La muestra de sangre se debe analizar para determinar la cantidad de cromosomas del bebé para ver si existe lo que es la trisonomía 21. Los riesgos de recurrencia regularmente se relacionan con la edad materna y el riesgo de dar a luz a un niño con síndrome de Down está firmemente establecido que aumenta después de los 32 años, siendo la edad mayor de riesgo para a partir de los 45 de tener un hijo sin el síndrome, pero con el síndrome ya se puede ser riesgoso después de los 32 o mucho más posible. La frecuencia de no disyunción, que es la que hace que la trisonomía 21 sea posible, regularmente es más recurrente en las mujeres por cuestiones de, de los ciclos menstruales sucesivos a la menopausia. Por eso se pregunta mucho que si regularmente solo es por parte materna que el niño o el feto pueda llegar a tener la trisonomía 21, lo que voy a aclarar a continuación. Sí puede darse de forma paterna, pero regularmente durante la vida adulta del varón
no tiene ningún cambio lo que es la parte del espermatozoide, pero en la parte de la mujer, de hecho, por los cambios de los ciclos menstruales durante la menopausia, puede que sea un 80% más probable después de los 32 años de poder tener un niño con trisonomía 21. En cambio, el hombre solamente tiene un 20%. Entonces, después que el niño nace, obviamente se empieza lo que es la intervención temprana y las terapias educativas ya cuando tiene cierta edad. Se refiere a una gama de programas y recursos especializados dirigidos a los niños muy pequeños con síndrome de Down y a sus familias, los cuales están a cargo de profesionales como son educadores especiales, terapeutas del habla, terapeutas ocupacionales cuando ya son más adultos, fisioterapeutas desde los primeros años y trabajadores sociales que apoyan tanto a la familia como al niño. En esa intervención, los niños, adolescentes y adultos con síndrome de Down necesitan obviamente la misma atención médica rutinaria que una persona que no tiene el síndrome, desde las visitas al pediatra, las vacunas comunes que reciben todos los niños hasta cierta edad, asesoramiento de salud reproductiva y cuidado cardiovascular ya cuando están en edad adulta. Como todas las personas con síndrome de Down se beneficiarán de tener una actividad física y una vida social activa. Las terapias de tratamiento es ya la manera específica en cómo se apoya a una persona portadora del síndrome. Puede utilizarse diversos tipos de terapia en los programas de intervención temprana durante toda la vida para potenciar el desarrollo de la independencia y la productividad lo más posible. Para eso tenemos dos que son las más cumbres en las primeras etapas de la vida, que son la fisioterapia, que no es más que incluir actividades y ejercicios que ayuden a desarrollar habilidades motrices, como ya decía mi compañera, en la parte del equilibrio, aumentar la fuerza muscular, mejorar la postura, que son cosas que ya se iban haciendo desde antes, pero quizá no tenían ese nombre. Y por segunda, tenemos la terapia del habla y del lenguaje. La terapia del habla y del lenguaje puede ayudar a los niños con síndrome de Down a mejorar sus habilidades de comunicación. Como sabemos, las dificultades que ellos tienen por las que pasar por el desarrollo cognitivo menor que tienen de una persona regular. Un terapeuta del habla y del lenguaje puede ayudarlos a desarrollar habilidades para mejorar su comunicación y poder quizás hablar a una edad totalmente a la par con la de otra persona que no tenga el síndrome, dependiendo del caso, tratando de imitar sonidos, unirlos y así formar palabras para poder tener una fluidez quizás un poquito más regular que la de una persona que no sea poseedor del síndrome. Después de esa parte tenemos los medicamentos y suplementos. Algunas personas con síndrome de Down toman suplementos de aminoácidos o medicamentos que afectan la actividad cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que te ayudan por una parte, pero regularmente a largo plazo tienen una mala consecuencia. Sin embargo, muchos ensayos clínicos recientes sobre estos tratamientos no estaban debidamente controlados, es decir, que revelaron efectos adversos, por lo que desde entonces se han desarrollado nuevos medicamentos psicoactivos con mucho más especificidad en cada caso. Sin embargo, no se han realizado estudios clínicos controlados para demostrar la eficacia de estos medicamentos. Llegar a conclusión es que sí hay estudios de medicamentos para tratar síntomas de demencia en personas portadoras de síndrome de Down que incluían apenas algunos participantes, pero en los últimos años se ha llegado a la conclusión de que los estudios sobre los antioxidantes para prevenir la demencia en las personas poseedoras del síndrome de Down han demostrado ser seguros, pero no totalmente efectivos. Es decir, a no todas las personas que poseen el síndrome quizás le puede ayudar de la misma manera o en la misma proporción que a otras. Todo va a depender del caso, la dosis diagnosticada y el seguimiento del médico. Entonces, aquí llegamos a lo que es la última parte, que son los dispositivos de asistencia.
cada vez es más común las intervenciones para niños con síndrome de Down. Es decir, los dispositivos de asistencia son cualquier tipo de material, equipo, herramienta o tecnología que potencie el aprendizaje o facilite la realización de tareas. Es decir, que estos dispositivos de asistencia ayudan a lo que es las mismas terapias que antes hablé. Algunos ejemplos son los dispositivos de amplificación para problemas auditivos, las bandas que ayudan al movimiento, los lápices especiales que facilitan la escritura, las computadoras con pantalla táctil y los teclados de computadoras con letras grandes. Hasta aquí mi parte. Los dejo con mi compañera Yasmelin, que va a seguir hablando sobre el tema. Buenas noches. Yo le voy a hablar del síndrome de Down a lo largo de la vida. La media de la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down está actualmente en los 56 años. Respecto a su personalidad, se le califica de obstinada, afectuosas, fáciles de tratar, cariñosas o sociables. Como ya he explicado, la trisomía del par 21 suele ir acompañada de alteraciones orgánicas originada por el exceso de material genético, cuya influencia en la conformación de la personalidad y en el desarrollo les da valor esencial. Le da valor esencial. Continúa con la que sigue. Atención temprana. Algunos terapeutas piensan que no todos los niños con síndrome de Down muestran los mismos patrones en el retraso motor. Algunos son muy fuertes y solo un poco retrasados. Otros tienen mayor fuerza en la mitad superior del cuerpo que en el inferior. Y eso afectará a la edad en que empiezan a andar. Dependiendo de su propia constitución genética, se da la acción educativa que vayan recibiendo y de motivación que a cada individuo sea capaz de generar. Estas dificultades se pueden ir resolviendo de mayor a menor grado a lo largo de su desarrollo, pero sin duda trabajar sobre la atención y la motivación va a ser una de las tareas más necesarias y exigentes en los primeros años de vida del niño, como elemento indispensable que son para iniciar y avanzar en el largo camino del aprendizaje. Etapa infantil. Algunos terapeutas, algunas características bastante comunes que dificultan o retrasan el aprendizaje de estos niños pueden ser: el proceso de aprendizaje es más lento, suelen precisar de más tiempo para conseguir los objetivos curriculares, lo que implica más años de escolaridad. Presentan dificultad en el proceso de la información, tanto en la recepción de la misma como a la hora de aplicar situaciones concretas. Problema para manejar diversas informaciones, especialmente si se le presentan de forma simultánea. Menor capacidad de respuesta y reacción frente a los problemas y situaciones adversas. Atención temprana. Son notorias las dificultades que en general muestran los niños pequeños con síndrome de Down para prestar atención y sobre todo para mantenerla. En los primeros años, los niños con síndrome de Down muestran mayor dificultad que otros niños para mover su centro de atención conjunta con su madre hacia el juguete. Trabajar sobre la atención y motivación va a ser una de las tareas más necesarias y exigentes en los primeros años de vida del niño. Mantener la nutrición correcta y el aporte de calcio va a ayudar al niño a tener mejor desenvolvimiento. El colegio y el síndrome de Down. La inclusión educativa de los alumnos con síndrome de Down es un proyecto que beneficia a todos. A los alumnos porque se forman en un ambiente real que más tarde encontrarán en la vida adulta. A los niños les cuesta en el colegio correlacionar
y elaborar los conceptos aprendidos para tomar decisiones secuenciales y lógicas, para resolver problemas, para manejar diversas informaciones. Le genera dificultades de abstracción y de conceptualización por sus limitaciones cognitivas. Tiene mayor facilidad para olvidar lo aprendido, escasa iniciativa y proactividad. El síndrome de Down en la vida adulta. En la vida adulta de las personas con síndrome de Down hay que continuar con algunos chequeos médicos que son chequear la audición, la visión, el estado genital del varón, testículo, y de la mujer, mamas genitales, vacunación antigripal anual, mantener la nutrición correcta y el aporte de calcio. Cuadros referidos al envejecimiento fisiológico precoz o al envejecimiento tipo Alzheimer. Las personas con síndrome de Down suelen envejecer a partir de los 40 o 45 años, acompañado de un declive más o menos rápido de ciertas capacidades cognitivas, de lenguaje y habilidades sociales, sin demencia, o bien pueden adoptar la forma propia de la enfermedad de Alzheimer. En cualquier caso, todas las personas con síndrome de Down desarrollan lesiones cerebrales, placas, amiloides, ovillos, neurofibrilares, características de la enfermedad de Alzheimer, razón por la que tienen mayor tendencia a evolucionar hacia esta enfermedad. La familia de síndrome de Down. La familia que tiene un hijo con discapacidad intelectual se enfrenta a retos especiales. El incremento en las exigencias emocionales, físicas y económicas deja un profundo impacto en el funcionamiento y bienestar de la familia. Se piensa que un factor que influye de funcionamiento familiar es el tipo de discapacidad intelectual, de modo que la familia cuyo hijo tiene autismo experimenta un mayor estrés familiar que la que tiene un con síndrome de Down. La presencia de problemas de conducta en el niño con síndrome de Down ha sido identificada como un factor de predicción en relación con el pobre funcionamiento familiar, pero no solo son más frecuentes los problemas de conducta en estos niños, sino que además tienden a tener características propias del fenotipo conductual, tendencia a tomar ciertas conductas más adaptativas que tratan de evitar el esfuerzo y de buscar la atención, terquedad, desobediencia, conducta de oposición, de agresión, menor sociabilidad y mayor retraimiento en la adolescencia, conductas rutinarias y compulsivas. En ocasiones se ven conductas repentinas, ritualistas y compulsivas que se aproximan a las de los trastornos de espectro autista. Otros factores pueden predecir un funcionamiento familiar. Puede ser la escasa habilidad funcional, la edad, el sexo y el estado socioeconómico. Esta es mi parte, gracias. Saludos, mi nombre es Jordi Collado. Yo estaré hablando sobre tratamientos, hábitos y cuidados saludables, centro de apoyo e integración del síndrome de Down en la actualidad y el síndrome de Down en la pedagogía. Desde el momento del nacimiento de un niño con síndrome de Down, se debe tener en cuenta varios factores como la alimentación, la educación y el desarrollo, también su salud y ejercicio definitivo para mejorar las interacciones neuronales y favorecer su expectativa de futuro, disminuyendo el riesgo de padecer problemas secundarios. De 0 a 2 años, la alimentación, los profesionales recomiendan la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, siempre y cuando los padres estén de acuerdo con esta acción. La educación y desarrollo. La integración en este trabajo de los padres, los familiares y los profesionales médicos son clave para disminuir el retraso madurativo asociado a esta interacción genética. Los progenitores deben de llevar a cabo una rutina de ejercicio que complementen lo realizado en un centro especializado. Es importante que se complementen la rutina diaria del hogar.
de 2 a 6 años. Alimentación. Se debe fomentar los buenos hábitos alimentarios y favorecer una dieta variada y equilibrada, evitando siempre los productos calóricos. Educación y desarrollo. Los padres se enfrentan en esta etapa a una decisión importante: escoger entre un centro de educación integral o especial. Debe recalcarse que se trata de que el pequeño aprenda, se desarrolle psicológicamente, se divierta, socialice y llegue a alcanzar hilo efectivo. Salud. Los pediatras y los especialistas marcan las pautas al desarrollar tanto el nivel psicológico como corporal. Es probable que los niños sufran algunas enfermedades con mayor frecuencia debido al contacto con compañeros. De 6 a 12 años. Alimentación. El crecimiento se ve acelerado porque la dieta debe ser sana, equilibrada, adquiriendo siempre los nutrientes necesarios en un menor de edad, con el objetivo de evitar el sobrepeso u otra patología relacionada con mala alimentación. La educación y el desarrollo. Aunque los avances en edades tempranas es rápido, es a partir de los 6 años cuando un niño con síndrome de Down comienza a notar un freno en su ritmo de aprendizaje. Salud y ejercicio. Los cuidados que se le he llevado a cabo a este momento deben seguir su curso sin dejar de lado la importancia de la vigilancia y prevención. Adolescencia. Alimentación. La pubertad puede resultar complicada en cualquier persona, por ello es importante inculcar a los niños que padecen de síndrome de Down hábitos saludables que marquen su futuro. Educación y desarrollo. La autonomía es uno de los aspectos en los que hay que hacer mayor hincapié. El adolescente, estimulado correctamente desde su nacimiento, presenta grandes capacidades que no pueden dejar de ser impulsadas. Salud y ejercicio. La revisión médica debe ser habituales en estas edades. Sin embargo, el joven debe ser más consciente de su autonomía y convertirse en responsable de sus cuidados. Siempre con la ayuda y estimulación de su familia, se trata de dejar que aprenda por sí mismo, pero con supervisión. La integración en el colegio de niños con síndrome de Down. La integración social es fundamental para que los niños con síndrome de Down tengan una vida más plena y satisfactoria. Como cualquier otra persona, estos niños deben tener la oportunidad de aprender, enriquecerse de la que la sociedad y su entorno le ofrecen. El colegio es el lugar donde se inicia más ampliamente la integración. Allí estudian con niños que no padecen del síndrome, comparten las mismas aulas, juegan juntos, participan de las mismas actividades y así. Probablemente necesite clases de apoyo o refuerzo para seguir el ritmo, norma de clase. Por ello es importante que los padres estén en continuo contacto con los profesores para valorar sus necesidades de sus hijos. Centro de apoyo. En República Dominicana existe la Asociación Dominicana de Síndrome de Down, donde es una institución sin fines de lucro fundada el 19 de noviembre de 1992, aprobada por el decreto presidencial del 24 de diciembre de 1993. Escuela de apoyo para niños con síndrome de Down en República Dominicana. Existe también el Hospital Hugo Mendoza, ofrece atención integral a niños y adolescentes con síndrome de Down. Está en Santo Domingo y se creó en el 2008. Los avances tecnológicos del síndrome de Down en la actualidad. Otro avance científico recién vinculado al síndrome de Down incluye la evaluación de anomalías gastrointestinales por sexo, raza, entre otros. Identificación de genes modificadores ubicados en otros cromosomas que afectan la variedad en la característica del síndrome de Down. Evidencia de modelos de animales de los genes que participan en el desarrollo. Identificación de genes específicos que son candidatos a la característica del síndrome de Down. El síndrome de Down en la actualidad. Hablar a los padres sobre el síndrome de Down ya es antes de que del nacimiento puede resultar una experiencia dura para algunos profesionales. En muchos casos, esta situación se produce por falta de información ajustada a la situación. Todas las familias recuerdan como grabada o juego la primera palabra de los profesionales sanitarios ante la primera noticia del diagnóstico, con gran impacto en su vida, quedando para siempre agradadas en su memoria. El síndrome de Down y la pedagogía.
Los niños con síndrome de Down son muy capaces de aprender, aunque sus ritmos de aprendizaje suelen ser más lentos. Su capacidad de alteración y memoria también son menores. Para superar estos déficits de clases de refuerzo individual con especialistas. En primer lugar, es importante que le hacen partícipes de las actividades, utilizan técnicas de repaso, por ejemplo, ayuda también a aceptar los conocimientos y que les resulte más fácil comprender los contenidos de una materia. Conviene que el maestro descomponga la información en niveles intermedios y grados, dificultades entre los alumnos. Bueno, esta es mi pequeña exposición. Espero que les sirva de aprendizaje lo que es el síndrome de Down y pedagogía, que nosotros como futuro docente debemos de conocer el tema, ya que a la hora de impartir una clase o una docencia podemos detener uno de estos niños con estas enfermedades o déficit mental, el cual debemos de saber cómo manejarlo e enfrentarlo, también tomando en cuenta de que estos niños aprenden de una manera a los demás. Por eso es bueno conocer este tema, que hay muchas más enfermedades que son déficits mentales en los niños que también debemos de conocer como futuro docente.